Sean todos muy bienvenidos a este espacio de salud y otras cosas. Este programa, su programa de salud, producido por el doctor César Mella para todos ustedes en Cinevisión. Hoy, como todos los sábados y como todos los espacios que tenemos en este programa, pues tenemos un tema que no acaba, un tema sumamente interesante sobre los adolescentes. Esas personitas que se van convirtiendo, que van cambiando, que se van transformando de frente a nuestros ojos. Y bueno, muchas veces nos llegan inquietudes, dudas, miedos. Y para eso vamos a estar conversando con Ricardo Cañas, quien es asesor y consultor en motivación y liderazgo. Ricardo Cañas tiene una larga trayectoria, pues dando charlas y motivando a esos chicos y esos jóvenes adolescentes. Así es que no se vaya, que ya volvemos con el contenido del programa. Ya volvemos. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La Cisalril protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. El motivo principal porque vengo al Body Shop es mantenerme en forma. Ya que me gusta la vida saludable, total
hago ejercicio tengo muchísima pila. Mi objetivo en el gimnasio es mantenerse en forma, mantenerse saludable. Un cuerpo super hot. El hecho de que me puedo mantener en salud. Para mí es básico. Parte favorita del día. El personal del gimnasio es excelente. Máximo. Me siento mucho más saludable, más atlético. Excelentemente bien, muy bien. Mira, 54 años. Pechito todavía. me siento mejor, me siento más joven. Con más agilidad, no me canso tanto, tengo más energía. Los resultados han sido los mejores y los esperados. Más de lo que yo pensaba y espero seguir logrando mucho más. Y nada, todo sea por salud. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Tabletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. tabletas. Señores. It's tableta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. ¡Tableta! ¿O tabletas? Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Estamos de vuelta aquí en su programa de salud y otras cosas. Como les decía al principio, pues hoy tenemos un programa especial para esa familia que tiene chicos y chicas adolescentes que están en sus casas viéndonos y esperando a ver qué nos va a traer Ricardo. Primero, Ricardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bienvenido a De Salud y otras cosas. Feliz de estar por aquí con ustedes. Gracias por Carmen haber aceptado, porque déjame decirte que es un tema, el de los adolescentes, ¿no? Que siempre trae preguntas, como yo decía, trae dudas, claro, muchos miedos de nosotros los padres, los que tenemos chicos adolescentes en casa. Y bueno, cuéntame un poquito, Ricardo, ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Por qué esas charlas motivacionales a los hijos y a los padres? Que vamos a hablar en la segunda parte, esa parte de los padres, porque fíjate, cuando me traen los muchachos a consulta, que me encanta trabajar con adolescentes, pues te traen el chico como que, mira, o la niña o el adolescente tiene un problema. Esta cosa... O me la cambias o me la cambias. O me la arreglas. Mira a ver si usted tiene una caja para ver cómo se hace. Entonces, sabemos que es algo sistémico, que es algo familiar, ¿no? Claro. Cuéntame un poquito de tu trabajo en el ámbito de las charlas motivacionales, qué haces y por qué te motivaste a eso. Sí, mira, te cuento un poquito. Yo, con todo mi trabajo de motivación, en lo que me oriento es cómo ayudar a la gente a que construya una mentalidad de éxito. Obviamente, el éxito cada quien lo debe definir. ¿Qué significa para ti el éxito? No es lo mismo que para mí, cada persona, cada familia. Sin embargo, yo soy de las personas que pienso que el éxito debe ser coherente en tu vida. Si tú eres exitoso en tu trabajo, para que ese éxito sea sostenible, debe haber también un éxito en el concepto tuyo de éxito a nivel de los otros roles de vida que desempeñas. Me refiero a tu rol como padre de familia, madre de familia, como parte activa quizás de un grupo social o de un grupo de ayuda o de una comunidad o de un grupo de iglesia o parroquial, ¿no? Entonces, claro, en todas esas áreas de tu vida, roles,
como le llamamos, tiene que haber un éxito sostenible para que realmente sea coherente lo que tú estás haciendo, ¿no? Okay. Entonces, pensando en eso, cuando empiezo a ir a las empresas a llevar talleres, seminarios, team buildings, conferencias motivacionales, me doy cuenta que la gente tiene una gran necesidad de llevar ese alto rendimiento, ese alto desempeño que las empresas le piden al empleado. Cuando tú le hablas de eso al empleado, tú le ves que como que tiene una gran necesidad de llevarlo a esos otros roles de vida. De hecho, cuando yo he tocado muy levemente la fibra del tema de padres de familia, de madres de familia, tú ves como los ojitos de la gente le empiezan a brillar. Me identifico. Y empiezan las preguntas por ahí, y de una necesidad laboral se empiezan a ir como por otro tipo de necesidades. Entonces, eso me ayudó a ver que realmente yo tenía que ver cómo llegaba a ese tipo de público, la parte de padres de familia, y por supuesto, cuando hablamos de familia, hablamos de los hijos también, ¿no? Ahora, yo vengo de una realidad de vida muy particular, muy especial. Yo soy salvadoreño, me crié en El Salvador, viví prácticamente toda mi vida con mi mamá allá, siendo hijo único del matrimonio entre papi y mami. Mi papá se va cuando yo tenía como 9 o 10 años y empieza a viajar producto de un empleo en un organismo internacional que él tenía. Y mi mamá se vuelve como el centro de mi vida, ¿no? Como hijo único, imagínate la sobreprotección que ella tenía hacia mí. Y a los 18 años yo pierdo a mi madre. Ella fallece, no de muerte natural, sino que producto de un suicidio. Entonces eso me lleva a mí a una crisis muy fuerte. A los 18 años. A los 18 años. En plena adolescencia. En plena adolescencia. Imagínate, donde mi madre lo era todo para mí. De repente ese telón se levanta y empiezo a ver una vida que yo no conocía, ¿no? Y entonces lo primero que pasa es que, aparte de perder a mi mamá, me sacan de mi entorno donde yo me sentía seguro allá en El Salvador y me traen aquí a República Dominicana, ¿no? Donde estaba papi, y él me dice, no, tú vas a venir a vivir conmigo y vas a estudiar en la universidad aquí, y me tenían todo preparado. Todo un plan de vida. Todo un plan de vida que no estaba contemplado por mí. Claro. ¿Ves? Entonces empieza la rebeldía, mucha ira, mucho enojo, emociones no sabiendo cómo yo las podía canalizar, y depresiones, o sea, depresiones muy, muy fuertes que me llevan en un momento determinado a pensar inclusive en tener ideas de suicidas, ¿no? Y en ese momento, para hacer el cuento largo, corto, como dicen, pues sucede algo en mi vida que me lleva a acercarme a la parte de la fe cristiana, a Dios, quien había sido el blanco mío del odio que yo canalizaba, porque alguien me quitó a mi mamá, me quitó ese privilegio de la persona que yo más amaba en el mundo. Ese alguien para mí tenía un nombre y era Dios. Yo estudié en un colegio de jesuitas toda mi vida, por lo tanto tenía conocimientos básicos de religión y entendía que por ahí andaba un Dios caminando haciendo sus diabluras, valga ¿verdad? La contradicción, pero así yo lo veía, y yo descargué mi odio hacia Dios. Y llegó un momento en que me doy cuenta que el escenario era muy diferente, y ese Dios a quien yo tanto odiaba termina ayudándome con una serie de personas que empiezan a llegar a mi alrededor a un proceso de sanación interior, ¿no? Y un proceso de perdón, y un proceso de reconciliación conmigo mismo, con mami, que ya no estaba, pero tenía que haber un proceso de reconciliación. Claro, de que, ¿por qué me dejaste? O sea, claro, con mi padrastro, que en un momento fue parte causante del asunto, con mi madrastra, que pagó los platos rotos de mi rebeldía, la pobre, con papi, que no me contó un montón de cosas que debió haberme contado a tiempo, y yo no me atrevía a preguntar, y entonces yo empecé a preguntar. Y eso me llevó a liberarme, ¿no sabes? Y entonces empiezo yo a tener una vida parroquial bastante intensa, porque ahí me acerqué a Dios a través de una parroquia. Y un día, en un retiro, alguien me dice, Ricardo, toma esta cita bíblica y coméntasela a la gente que está en el retiro. Yo estaba haciendo el retiro también. Entonces yo hice eso, y al final la gente se me empieza a acercar y me dice, pero Ricardo, nosotros no sabíamos que tú eras parte del equipo organizador. Y yo decía, no, si yo estoy haciendo el retiro también. Y en aquel momento yo no entendía que ya empezaba a fluir en mí un talento natural para hablarle a la gente, para motivar a la gente, para llegarle al alma de la gente.
¿Ves? Entonces, la gente que identificaron eso en mí me fueron formando desde el punto de vista cristiano, ¿no? Y así voy evolucionando hasta que llega un momento en que un día mi esposa, que en ese momento era mi novia, me acompaña a un grupo de oración donde yo tenía un tema a jóvenes adolescentes y al final del tema ella queda impactada y me dice, Ricardo, pero ¿tú no has pensado en que esto que tú estás haciendo aquí pudieras hacerlo para empresas? Y yo decía, no, pero imposible, esto tiene que ver con iglesia. Me decía, no, es que independientemente de lo que tú uses, del material, hay un talento para motivar que tú tienes. Creo que tú deberías llevar esto a las empresas. Y por ahí entonces empezamos a armar toda una estructura de una empresa orientada a motivar, a formar a la gente, ¿no? Empiezo a tocar puertas y empiezo a hacer mi clientela y termino pues finalmente como facilitador certificado para grupos de adultos a través de talleres, pues seminarios y conferencias. Pero siempre me quedó la semillita de que, óyeme, todo eso que yo trabajaba con los adolescentes, por un lado, y por otro lado, cuando tú te vas a encontrar la gente en las empresas, te las encuentras gente adulta, madura entre comillas, con un montón de problemas que no saben cómo canalizar y que les afecta su rendimiento. Claro. Y obviamente yo entro, les ayudo y hay muchas situaciones que se superan, pero me quedaba a mí aquella idea en mi corazón que me decía, óyeme, si a estas personas a alguien les hubiera llegado a tiempo cuando eran adolescentes, probablemente aquí hubieran llegado con un potencial desarrollado diferente. Claro que sí. ¿Ves? Y eso me lleva de nuevo a enganchar con el público adolescente, ya yo siendo todo un adulto joven. Adulto. ¿Verdad? Claro que sí. Y empezar a volver a los colegios, a las universidades, a grupos donde hay adolescentes, hablarle a los padres de estos adolescentes y poder seguir conectando con ellos. Claro que sí. Fíjate qué interesante cómo tu historia de vida te llevó prácticamente a lo que eres hoy. Y vamos a seguir hablando cómo todo este proceso se ha dado a través de los años, porque hay gente que cree que con una pastillita se va a resolver toda una serie de situaciones. Y eso lo vamos a hablar cuando volvamos después de esta pausa. Así es que no se vayan, que seguimos con el tema de estos adolescentes que a veces nos inquietan. Ya volvemos. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia.
La Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. El motivo principal porque vengo al Body Shop es mantenerme en forma. Ya que me gusta la vida saludable, totalmente. Desde que hago ejercicio tengo muchísima pila. Mi objetivo en el gimnasio es mantenerse en forma, mantenerse saludable. Un cuerpo super hot. El hecho de que me puedo mantener en salud. Para mí, EPA. Parte favorita del día. El personal del gimnasio es excelente. Máximo. Me siento mucho más saludable, más atlético. Excelentemente bien, muy bien. Mira, 54 años. Pechito todavía. me siento mejor, me siento más joven. Con más agilidad, no me canso tanto, tengo más energía. Los resultados han sido los mejores y los esperados. Más de lo que yo pensaba. Y espero seguir logrando mucho más. Y nada, todo sea por salud. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Gracias por estar de vuelta en su programa de salud y otras cosas. Cuando nos fuimos a la pausa, escuchábamos cómo nuestro invitado Ricardo nos planteaba cómo su situación, su vivencia, su experiencia de vida, pues lo ha llevado y lo fue conduciendo, siendo inclusive un adolescente rebelde, ¿no? Sí. Y esa es la parte que quiero tocar ahora, porque fíjate, Ricardo, qué pasa. Tú sabes que se sataniza mucho el adolescente en el sentido de su rebeldía. Y muchas veces los padres, sin quererlo y sin proponérnoslo, claro, pues alimentamos ciertas áreas que dan pie a esas famosas rebeldías. Como me decía una de mis hijas en un escrito que me hizo: mami, gracias por no sé cosas, sobre todo en mi época de rebelde sin causa, literalmente sin causa. Sí. Y eso la llevó a ella, bueno, después ya de haber pasado esos años pues de un poco de turbulencia, y lo superó. Yo quisiera que nos siguieras hablando cómo tú, me imagino, puedes conectar, ¿no?, con los adolescentes a través de esas vivencias, de ese reinventarte y de no quedarse en ese regodeo de muchas veces la miseria emocional, como se llama. Siempre me llega a la mente aquel pensamiento de qué pasaría si yo pudiera regresar en el tiempo
a tal edad, pero con lo que yo sé ahora. No, O sea, fuera muy terrible para todos nosotros. fue interesante ver qué ocurría. Pero mira, básicamente algunos aprendizajes que podemos tomar de esto es que en esa época adolescente, en donde había toda esa rebeldía, desde mi punto de vista con causa, pero realmente no lo había. Si alguien me hubiera llevado a través de un proceso de coaching, haciéndome preguntas para darme cuenta dónde estaba el origen de todo eso, probablemente yo me hubiera dado cuenta de que no existía un porqué determinado, sino que todo era una historia que yo armaba en mi cabeza, ¿no? Ahora, sucedieron cosas claves. Por ejemplo, recuerdo que en mi adolescencia, todos los procesos en que yo tenía que resolver algo con mi papá o con mi madrastra eran en base a correcciones y regaños. O sea, no recuerdo en algún momento un espacio donde nos pudiéramos sentar a conversar sobre lo que estaba ocurriendo, sobre cómo te sientes, sobre por qué reaccionas así, ¿no sabes? O qué entiendes que es correcto o qué entiendes que es incorrecto a la edad de 18 o 19 años, que muchas veces eso está un poco... Pero yo no hice nada, eso es uno de los estribillos. Sí, yo no hice nada. La posición que había es, papi o mi madrastra me transmiten lo que ellos entienden que yo estoy haciendo mal y qué es lo correcto desde el punto de vista de ellos para que en casa las cosas se lleven en armonía. ¿Ves? Nunca nadie escuchó mi campana, ni mi opinión, ni cómo me siento. También tengo que ver que todo esto ocurre en una época, te estoy hablando, mi mamá muere en el 83, yo llego aquí... Si dice mucho la edad, te van a sacar, el del público te va a sacar la edad. Llego aquí diciembre del 84 y estamos hablando de una época en que ir al psicólogo era todo un asunto y todo un tema. Era un tabú. Sin embargo, recuerdo que un par de veces tratamos de llegar a una terapia familiar y fue un desastre. No funcionó el asunto, ¿no? Entonces, había otras cosas que poner en orden. Entonces, eran los extremos. O la pasábamos muy chulo como familia, en unas vacaciones, amigos visitando la casa, en una playa, todo el mundo muy feliz, aparentemente, compartiendo, o era la otra cara de la moneda, continuas explosiones, choques, problemas, pero no había un fluir en el término medio del día a día. Ya. El día a día era yo llegar de la universidad y trancarme en la habitación. Y a medida que pasaba el tiempo, la solución que yo encontraba es, entre más temprano salgo de mi casa y más tarde llego, mejor para no verle la cara a nadie. Pero perdón, tú estás hablando del año 84, yo te puedo mencionar 3 o 4 personas en consulta, jóvenes, inclusive adultos, que dicen exactamente lo mismo. Sí, claro. Entonces, se empezó a construir un abismo entre la relación de papi y yo. Nos estábamos llevando, habiéndonos llevado bien, nos empezamos a llevar no tan bien. Y la solución en un momento determinado, ya yo estando en la universidad, ya yo habiéndome acercado a Dios, estando en grupos de oración y estando un poco más consciente de lo que estaba pasando, fue, papi, mira, yo entiendo que yo debo salir de casa y debo buscar un sitio quizás cerca de la universidad donde irme a vivir, cómo podemos hacer, en qué tú me puedes ayudar, cómo yo puedo conseguir un trabajo, una serie de cosas. Y el yo salir de casa fue lo que contribuyó a que papi y yo nos llevábamos mejor, porque entonces nos encontrábamos en espacio, vamos a comer juntos, vamos a cenar juntos, ven, acompáñame que vamos a comprar algo el sábado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Porque no logré conectar con la esposa de papi. Sembré cosas muy fuertes negativamente, que a ella le fue difícil en ese momento perdonar o subsanar, ¿no? Entonces yo coseché lo que sembré y ya era muy difícil penetrar ahí. Aún en un momento determinado que quise pedir perdón, quise reconciliarme, la verdad es que yo me pongo del otro lado y también yo hubiera dicho, no, esto es de la boca para afuera. Después que hizo y deshizo, viene a pedir perdón porque está metido en una iglesia. No, espérate, o sea, no puedo culparla en ver las cosas desde ese punto de vista. Algo que yo entendí, y yo creo que es bueno mencionarlo en estos momentos, años después, te estoy hablando años después, principio del 2011. O sea, el otro día. Oye, sí, desde el año 89, que fue cuando papi y su esposa y mis 2 hermanas de padre, que tengo 2 hermanas mellizas, se fueron de República Dominicana a Costa Rica. Mi papá seguía viajando producto de ese organismo internacional. La comunicación fue nula con mi familia.
papi y yo nos llamábamos una vez cada 6 meses, 4 meses, tú sabes. Era muy distanciado. Y hasta el 2011 que se recupera la comunicación, cuando yo iba a hacer un viaje con mi esposa, cuando lo hice, a Brasil, que ya donde estaban ellos y papi retirado, yo tuve un consejero que le agradezco mucho, uno de mis pastores de la iglesia, y él me dio una gran luz. Me dijo, Ricardo, óyeme, lo que pasó aquí fue lo siguiente. Tú llegaste a esta familia y nunca le diste el lugar que le corresponde a tu madrastra. Ella es la esposa de tu papá. Es como si hubiera sido tu mamá, pero nadie te ayudó a visualizar eso. No le diste ese lugar. Y ella sintió también que tú no se lo diste. O sea, tú llegaste a irrumpir el hijo de papi y mami, pero mami la del matrimonio anterior y que ya había fallecido, a exigir derechos como un niño consentido. O sea, ¿cómo tú quieres que ella se sintiera? ¿No? Y de ahí vinieron una serie de situaciones difíciles, de explosiones emocionales por todos los lados que pasaban en casa, cuando había una situación en que parecía que poníamos a papi en la posición de elige entre ella o yo. Exacto. Claro. Óyeme, a papi le dio un asunto una vez y hubo que internarlo. Y nos sentó a los dos y nos dijo, ustedes arreglan esto o me matan. Y la única forma que encontramos de arreglarlo, penosamente, fue no dirigirnos la palabra más. Es doloroso. Y lo cuento porque quizá hay familias que se pueden ver en un espejo con esto. Y aprender y tomar. Aprender, o quizás se están acercando ahí y no han llegado y estamos a tiempo. Claro. ¿Ves? Porque realmente tomó un proceso demasiado largo. Entonces, como adolescente, no sentirme escuchado, no poder expresar, no ayudarme a canalizar, no estar vinculado a la familia, ¿ves? El no manejar esa rebeldía que había en mí, muchas cosas que no ayudaron. Finalmente, a los 80 y pico de años de edad, papi se enferma, lo empiezan a dializar inclusive, sus riñones estaban prácticamente que ya no funcionaban, y mi esposa y yo decidimos hacer un viaje a Brasil para verlo, porque sentíamos que papi se nos podía ir, ¿no? Y yo te puedo decir que después de todos esos años de silencio, saquen la cuenta, del año 89 al 2011, ¿cuántos años hay? Sí. Por primera vez yo recibí una llamada de mi madrastra para explicarme la situación de salud de papi. Y entonces que yo estuviera consciente. Y ella me dijo, Ricardo, te recibimos a ti y a tu esposa sin ningún problema aquí en casa. Pueden venir a visitar a tu padre. O sea que tomó todos esos años para reconectar en una comunicación, vamos a decir, afectiva o cercana o más sana, ¿no? Claro, claro. Y entiendo por todo este caminar tuyo que parte de todo eso y parte de tu trabajo como motivador o como ente facilitador, ¿no? De situaciones y de relaciones, interrelaciones, que se puede hacer un shortcut. Sí, totalmente. Hacer una intervención que no sea tan larga, no, claro, y de repente aprovechar más años, porque muchas de esas situaciones que tú estás narrando en tu propia vida, pues lo veo a diario en lo que son las familias reconstruidas. Sí. Que son, o sea, a ti te entraron en esa familia que ya estaba hecha, claro, y tú entras como el outsider, como el de afuera. Pero ese shortcut se puede hacer. Sí, y se puede hacer con pasos bien prácticos y claves. Lo que pasa es que uno usualmente está en una ignorancia total, ¿no? Lo primero es que alguien te ayude a ver qué es lo que tú quieres hacer y ponerte en la perspectiva de si lo que tú quieres hacer y la actitud que tú quieres mantener y las decisiones que has tomado están contribuyendo a esa armonía y a esa sinergia familiar. No están contribuyendo, entonces la pregunta es, ok, ¿qué quieres hacer, Ricardo? ¿Quieres seguir así o quieres que esto cambie para bien? No, yo quiero que cambie para bien, pero yo no sé qué hacer. Ok, entonces segundo paso, ¿qué hacer? Entonces ahí vienen procesos que tienen que ver con reconciliar, con perdonar, con expresar, un poco de lo que dice Stephen Covey en el hábito número 5, comprender y ser comprendido, ¿no? Y empezar a sobrellevar toda esta situación hasta llegar el momento en que las cosas empiezan a dar, empiezan a caer por su propio peso. Hay maneras de hacerlo. Cuando mi esposa y yo llegamos a Brasil, y ahora que digo mi esposa y yo, una de las partes más importantes que yo comunico a través de mis conferencias y talleres es lo que se llama el poder de la asociación, que es la capacidad que tenemos todas las personas de asociarnos, o sea, juntarnos, convivir, relacionarnos
con personas claves en la vida que nos aporten y nos sumen, no que nos resten, que nos roben o que nos drenen. ¿Ves? Entonces, esas personas claves que se asocian contigo son muy importantes a la hora de tú tomar esas decisiones para que tus entornos funcionen bien, ¿no? Y en este caso fue mi esposa. Cuando mi esposa entra al escenario de mi vida, lo primero que me dice es, Ricardo, pero ¿y qué es esto de tú llamar a tu papá cada 6 meses? O sea, es tu papá, o es un tío. No, es tu papá, ¿verdad? Y yo, sí. No, pues llámala. Y ella empieza, porque ella tiene una vida familiar muy intensa y muy chula, ¿tú sabes? Entonces, ella empieza a contagiarme de eso. No, vamos a llamar a don Gustavo. Y entonces de cada 6 meses, era cada 4, cada 3, cada 2, era todos los meses, era después todas las semanas. Entonces, después de todas las semanas era, y cada vez que llamábamos, ella hablaba con él. Y en una le dice, don Gustavo, ¿usted nos dejaría a Ricardo y a mí que hiciéramos una oración por usted? Y yo, ay, Dios tú sabes, mío. yo histérico, pero ¿Qué tú ¿por estás qué no? haciendo? Y él le dijo, pero sí, mi hija, claro. Y yo dije, ¿y por qué nunca se me ocurrió entonces? ¿Ves? Entonces, a eso me refiero. O sea, Karina realmente fue una ayuda idónea, ¿no? Utilizando una frase muy bíblica, ayuda idónea para nosotros en unirnos como familia. Y ellos lo percibieron. Cuando digo ellos, mi papá, mi madrastra y mis hermanas. Cuando yo llegué a Brasil con mi esposa, ella fue la llave que abrió la puerta de la comprensión. O sea, a ella desde el primer día la trataron como una reina. Conmigo había tensión. No se sabemos sabía si va a salir el adolescente. la cacata, aquella que conocimos, qué va a pasar. Pero viendo a Karina, pareciera que Ricardo ya no es el adolescente rebelde aquel. O sea, el voto de confianza hacia mí vino por Karina. Fíjate qué importante, ¿no? Claro. Y eso puede ser un amigo, puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un compañero del colegio, puede ser un tío, una prima, que ejerza ese poder positivo de asociación, ¿no? Claro. Finalmente, ¿qué pasó? Reconciliación total, hubo un milagro familiar en 2 semanas, Navidad y Año Nuevo, ¿ves? Y fue algo fabuloso, o sea, con papi, mis hermanas y yo recuperamos la relación, mi madrastra y yo hablamos, nos reconciliamos, nos pedimos perdón y las cosas empezaron a funcionar de una manera extraordinaria. ¿Quién me iba a decir que 1 año y medio después, en el 2013, papi iba a partir con el Señor? Papi murió. Wow. Y pero pudiste cerrar. Pude cerrar ese ese claro ciclo. que sí. Y las últimas palabras de él fueron, Ricardo, soy un hombre feliz, gracias por reconciliar a la familia, me siento orgulloso de ti. Son cosas que me han llenado el alma de una manera increíble. Claro. Y hoy en día hay una comunicación abierta. Mi madrastra y yo nos escribimos por WhatsApp, por teléfono, todos los días me está mandando cosas. Me dice, estamos remodelando la casa con lo que tu papá quería hacer para recibirlos a todos ustedes de nuevo acá, ¿no? Y ella ve a mis hijas como sus nietas. O sea, eso es algo maravilloso. Claro que o sea, sí. yo de una madrastra recuperé a una madre. Pero fíjate que volviendo a tu experiencia de vida, en este caso, por ejemplo, tu esposa fue una facilitadora en el ámbito tuyo familiar. Totalmente. Entonces, de repente pudiéramos traspolar y hacer, tú puedes ser como motivador dentro de lo que tú haces, un canalizador con situaciones que de repente usted que estén en su casa Así viéndonos, así es. podría identificar que le puede estar pasando con su hijo, con su Claro. hija, con su papá, con su mamá, y hacer ese shortcut. ¿Cómo sería la palabra en español de shortcut? Ese camino. Sí, es como un atajo. Un atajo. Un atajo. Hacer el atajo claro. a que las cosas no duren como tú, que tienes una linda, te felicito porque tienes una historia de vida muy linda y te pudiste reinventar, ¿no? Sí, pudiste, definitivamente. esa reingeniería de las emociones, de las relaciones, pues utilizar y no quedarte en esa miseria emocional Claro. donde, como dice mi amigo Rafael Johnson, que hay veces que hay confort en la miseria, ¿no? Pero tú saliste de ahí. Sí, es Y salir de esa saliste, zona de confort, tú saliste sabes. de ahí y bueno, hiciste y has hecho y estás haciendo un trabajo en función de esa experiencia de vida de una manera positiva. Que es el papel como facilitador. Como facilitador. Facilitar a que la gente encuentre un camino, en mi caso a través de mis conferencias, talleres, a padres de familia, jóvenes. Y lo que se me ocurrió hacer es abrir el canal de la comunicación
a través de lo que está tan de moda, que son las redes sociales. Así mismo. Entonces, cada vez que doy una conferencia, aparte del momento de preguntas y respuestas en vivo, yo le digo a la gente, escríbanme a mis redes sociales y háganme todas las preguntas que quieran. A propósito de tus redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? Porque por ahí van a venir preguntas. Y usted lo vi en el programa. ¿Cuáles son tus redes sociales para que el que se motive a hacer preguntas o tener alguna cuestionante, pues se pueda comunicar contigo? Sumamente fácil. En Facebook solamente tienen que poner Ricardo Cañas y van a encontrar mi página como figura pública. Es una página abierta que inclusive no requiere que manden solicitud de amistad. Ricardo Cañas, figura pública. Pueden poner así y le sale más rápido. Y en Instagram, @Rick de Ricardo, Rick_Canas, como cana de cabello, con ese, @Rick_Canas en Instagram. Pues ahí lo tienen, señores, y bueno, se acabó el tiempo de este segmento, así es que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos con Ricardo en breves. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. El motivo principal porque vengo al Body Shop es mantenerme en forma. Ya que me gusta la vida saludable, totalmente. Desde que hago ejercicio tengo muchísima pila. Mi objetivo en el gimnasio es mantenerse en forma, mantenerse saludable. Un cuerpo super hot. El hecho de que me puedo mantener en salud. Para mí es básico. Parte favorita del día. El personal del gimnasio es excelente. Máximo. Me siento mucho más saludable, más atlético. Excelentemente bien, muy bien. Mira, 54 años, pechito todavía. me siento mejor, me siento más joven. Con más agilidad, no me canso tanto, tengo más energía. Los resultados han sido los mejores
y los esperados. Más de lo que yo pensaba. Y espero seguir logrando mucho más. Y nada, todo sea por salud. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta.